Con una potente voz, Federica De Boni se acerca a un canto que podría igualarse a cualquier cantante de power metal, el cual le dio en un principio la identidad a una de las bandas que se adentraron al género del power metal. Esta es la reseña del póster de la banda White Skull. White Skull no le pide nada a cualquier banda de power metal, pues desde su grabación del primer demo en 1991, el estilo musical llamó la atención de la escena italiana, principalmente de los seguidores del heavy metal, quienes lograron escuchar a la banda en algunas presentaciones esporádicas que llegaron a realizar en ese año. Sin embargo, al tocar las puertas de las compañías disqueras en Italia, recibieron buenas críticas, pero su género no fue aceptado por completo y se les recomendó que cambiaran el estilo al ser considerada como no apta para el mercado, algo que no podría sonar absurdo, pues el heavy metal en esa época había tomado una relevancia considerable a nivel mundial y el black metal noruego ya era tomada en cuenta, pero a pesar de las críticas, decidieron continuar con su estilo musical. Los primeros demos ya mostraban un giro musical que tenían preparado y para su primera grabación, I Won't Burn Alone, No Arderé Solo, presentaron una mezcla de heavy metal tradicional con cambios radicales enfocados al ya conocido power metal, algo que se puede notar en el tema Days of the Unreason, en la era de la sin razón. Para su segundo disco, Embittered, Amargado, grabado en 1997, se enfocaron un poco más al estilo del power metal, en donde es digno escuchar el cover de For Non Blondy's What's Up. Para 1999, la joya Tales from the North salió al mercado y para mí fue cuando se definió por completo el estilo musical, además de presentar una historia conceptual relacionada a la mitología vikinga, y desde el inicio se puede disfrutar las interpretaciones en donde la mezcla de todos los instrumentos, los riffs estridentes, requintos épicos y sin olvidar la voz áspera de Federica De Boni, que hace que uno pueda adentrarse a la historia del álbum. Considero que todo el disco es excelente, pero no está de más recomendar la canción anónima del disco, Tales from the North, Asgard y principalmente Hood of the Sea, en donde se relata la historia de un grupo de vikingos que dejan su tierra buscando un futuro en una tormenta que les causaba dolor y dificultad. En el año 2000, el disco Public Glory, Secret Agony, fue grabado por la banda siguiendo el mismo estilo que su disco anterior, aunque abusaron un poco de los requintos en cada uno de los temas, lo cual puedo asegurar que no ha molestado a cualquiera que haya escuchado el disco. Como les mencioné, siguiendo el estilo del disco Tales from the North, Public Glory está basado en el Imperio Romano, principalmente en la vida y las guerras del César. Pero no está de más resaltar el álbum Dark Age del año 2001, en donde se encargó de la voz el argentino Gustavo Adrián Gavarro, tras la salida de Federica De Boni, quien de manera respetable pudo efectuar las notas altas que ameritaban las canciones. La Era Obscura también fue grabada en español, un disco en donde se plasmó la vergonzosa historia de la Santa Inquisición. Sin embargo, para el disco La Tercera Calavera, Gustavo Gavarro mostró una deficiencia en su voz, la cual dejó mucho que desear al momento de su interpretación en las canciones. Para el disco The Rise of the Ancient quedó más claro el estilo del speed metal y Gustavo Gavarro elevó al máximo su voz en las melodías inspiradas en historias célticas, el cual le sirvió para conseguir un contrato discográfico con la disquera Dragonheart Records, generando una respuesta positiva de los fanáticos y revistas dedicadas al metal, pero a pesar de la buena aceptación, el vocalista decidió dejar la banda alegando problemas personales. La banda permaneció varios años sin lanzar una nueva producción, ya sea por falta de vocalista o creatividad, pero en el año 2009 salió a la luz el disco Forever Fight, un disco que siguió la temática de relatos históricos, en donde en esta ocasión se inspiraron en la historia de Boudica, una líder isenia cuyo pueblo fue atacado por el Imperio Romano. Canciones como Spy, Forever Fight y Heaven Metal X son canciones de lucha y te hace sentir que estás listo para enfrentar al mundo, mientras que las canciones como Boudica Speech y A Mother Revenge muestran emoción y pasión. En este álbum, Elisa de Palma tomó la voz y fue bien recibida por la crítica al mostrar un liderazgo y una voz fuerte en cada una de las interpretaciones, aunque al final solo se atrevió a grabar ese disco con la banda, pues inmediatamente decidió retirarse. Transcurrieron 3 años para que nuevamente saliera a la luz otro disco de White Skull, el cual fue titulado Under This Flag, el cual abre con el tema Hunted Down, un tema parejo de baterías marcadas con un buen estribillo y veloces solos. Posee también cierto gusto a power metal por su estribillo, un gusto que no
encontraremos en The Bottom Mid de versos más apresurados, pero con una base de tiempo medio. Red Devil es veloz, de estribillo pegadizo y riffs contundentes, de esos que en vivo resultan efectivos al 100%. Es un disco que cautivó a fanáticos con el regreso de Federica De Boni, la vocalista inicial de la banda, quien con su voz más rasposa adquiere toques hímnicos sin perder su fuerza. En el año 2017, el disco Wheels of the Strong pasó sin pena ni gloria, pues según los críticos señalaron que se trata de un disco aceptable y lo único que es de reconocer es la voz rasposa de Federica De Boni, quien a pesar del paso de los años mantiene ese timbre de voz que dio a White Skull su clásico estilo, además de presentar un toque al heavy metal ochentero. Al llegar el año 2002, el último disco, Metal Never Truth, se dio a conocer y según la página Metal Temple, es un álbum muy interesante de la banda. En primer lugar, el contenido de las letras es de primera calidad y cautivador, además de cautivar al oyente de principio a fin. Musicalmente es una montaña rusa de gritos y vueltas que va del metal progresivo al sinfónico, con voces que solo pueden describirse como seductoras. Hay mucho de hard rock entremezclado con algunos momentos teatrales y etéreos. Para los póster que apenas inician en el metal, les puedo decir que cada uno de los discos de White Skull tienen su toque especial, aunque hay algunos mejores que otros, pero aún así son dignos de escuchar y tomar en consideración al momento de conocer el género de Power Speed Metal.